Hola, sean bienvenidos a nuestro top de curiosidades de la Organización del Estado Costarricense. Pero antes y para entrar en contexto debemos saber lo siguiente. Costa Rica es un estado centroamericano, ubicado al sur de Nicaragua y al norte de Panamá, y cuenta con aproximadamente 5 millones de habitantes. Es una democracia presidencialista, y el estado se divide en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La mayoría del poder recae en la Asamblea Legislativa, pues esta es la que se encarga de dar o de negar el paso a los proyectos y aprobar o denegar presupuestos. Uno de los principios de la organización del Estado es el constitucionalismo, lo que quiere decir que hay una constitución a la que se define como aquel libro magno que define las posibilidades de los ciudadanos y básicamente explica qué se puede hacer o no y de qué forma. O sea, define los límites de los ciudadanos, el poder y regula las relaciones. Ahora sí, vamos al top. La Constitución Política de Costa Rica es solo modificable con proyectos de ley cuyos votos a favor sean iguales o mayores a 2/3 de los diputados, es decir, 38 de 57 votos totales. Y esto se resalta con los artículos 195 y 196 del capítulo único de las reformas de la Constitución del título 17. Y se ha vuelto más difícil de modificar, pues desde hace ya tiempo la Asamblea se ha diversificado en cuanto a partidos políticos se refiere, pasando por un proceso de transición del bipartidismo al multipartidismo que se ha extendido desde 1994 hasta la actualidad. Esto ocasiona que haya muchas opiniones divididas o discusiones y por ende dificultades al ponerse de acuerdo, por lo que la Constitución ahora mismo es casi... El artículo 61 establece que se reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga, salvo en los servicios públicos, de acuerdo con la determinación que de estos haga la ley y conforme a las regulaciones que la misma establezca, las cuales deberán desautorizar todo acto de coacción o violencia. Sin embargo, recientemente, durante el gobierno de Carlos Alvarado, fue aprobada una ley antihuelgas que se opone a este artículo. Según el artículo 151 de la Constitución Política, ningún presidente, vicepresidente o quien ejerza la presidencia podrá ser juzgado, perseguido o acusado de cualquier acto ilícito hasta que termine su tiempo de mandato. El artículo 71 establece que las leyes darán protección especial a las mujeres y a los menores de edad en su trabajo. Y esto puede sonar extraño porque el trabajo infantil está prohibido, pero la verdad es que en Costa Rica el trabajo para personas mayores de 15 años es legal, aunque hay algunas regulaciones impuestas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para garantizar el bienestar de la persona adolescente trabajadora. De acuerdo con el artículo 40 de la Constitución Política, las prácticas de tortura, penas perpetuas o penas de confiscación para obtener evidencia de algún tipo están totalmente prohibidas. Además, cualquier prueba o evidencia obtenida de esta forma será anulada. Costa Rica, contrario a lo que se puede pensar, no es un estado laico como los demás países, sino uno confesional, pues el artículo 75 de la Constitución Política establece la religión católica, apostólica y romana es la del Estado, la cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres. Es por esto que Costa Rica se define como uno de los estados confesionales del mundo, junto con la Ciudad del Vaticano. Cabe resaltar que estos son los únicos países del mundo que son estados confesionales. Una de las características por las que Costa Rica sobresale es por su enorme diversidad cultural y natural, y el Estado vela por mantenerlo de esta forma, pues en el artículo 89 de la Constitución Política se establece que entre los fines culturales de la República están proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico. Y con esto pasamos a lo que dice el artículo 53. Los padres tienen con sus hijos, habidos fuera del matrimonio, las mismas obligaciones que con los nacidos en él. Y toda persona tiene derecho a saber quiénes son sus padres. Aunque en el país el número de niños sin padres inscritos en el registro civil es bastante alto, y aún más lo es el de los que crecen sin un padre, aunque éste esté inscrito. Esto permite
velar por la protección y el bienestar de todos los niños costarricenses. Según el artículo 12, se prohíbe el ejército como institución permanente para la vigilancia y conservación del orden público, a las fuerzas de policía necesarias. En caso de algún conflicto, el Estado puede hacer un llamado de emergencia nacional y hacer el servicio militar obligatorio. Cada país tiene su propia división del territorio nacional y cabe resaltar la de Costa Rica, que según el artículo 168 se divide en provincias, estas en cantones y estos en distritos. Lo más curioso de esto es que la ley puede crear distribuciones especiales o también cambiarlas, como es el caso de decretar la división y creación de más provincias, así como de otros cantones y demás. En el caso de la creación de provincias, se deberá aprobar mediante un plebiscito que se realizará en la provincia o provincias que soporten la desmembración. Para el caso de la creación de cantones, se deberá aprobar mediante un voto calificado de la Asamblea Legislativa, es decir, 2/3 del total de sus miembros, lo cual es 38 votos de 57 diputados. A pesar de que en Costa Rica se podría decir que en el ámbito de la política se está bastante bien, aún hay bastantes cosas a mejorar. Por ejemplo, se podría hacer que las listas de diputados propuestos por cada partido político durante las elecciones sean públicas, ya que estos tienen un gran peso en las tomas de decisiones de nuestro país y actualmente no se sabe por quién se vota y pueden llegar al poder personas no aptas. También se podría hacer que se haga un cambio de estado confesional a estado laico para separar a la iglesia del estado y quitarle el poder o gran parte de su poder a esta. También está el problema de la baja productividad u efectividad que tienen los diputados al trabajar en la Asamblea Legislativa, y para solucionar este problema se les podrían quitar ciertos privilegios o imponer sanciones, como al presentar muchas mociones o al ausentarse mucho a las asambleas, esto para poder optimizar su trabajo. Muchas gracias por ver este video.